Chicos, buenas noches. Vamos a hacer repaso de la clase pasada y ahí terminamos la parte teórica de química y revisamos algo del libro de la parte teórica, ¿ya? La vez pasada revisamos lo que era la estructura de Lewis y les decía que según la columna o el grupo van a haber casos de que el elemento quiera completar el octeto, o sea, elementos que tienen como base cierta cantidad de electrones, pero quieren llegar a los 8 para ser estables. Ejemplo, eso pasa más en los no metales. Ahí el único elemento no metálico que quiere llegar no al octeto, sino a dos electrones es el hidrógeno, ya que está en la misma fila que el helio. Entonces recuerde que las columnas están numeradas vamos a ver de la columna 13 a la columna 17. Si usted se da cuenta, las columnas están numeradas y arriba de esos numeritos, el último número me indica el número de electrones que tiene ese elemento. Ejemplo, esta columna tiene como máximo 7 electrones. Esta tiene como máximo 6, máximo 5, 4 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tiende a ganar un electrón, esta tiende a ganar 2, 3, 4 y 5. En cambio, los no metales, perdón, los metales, ellos no tienen que cumplir la regla del octeto. Lo que ellos hacen es ceder sus electrones y ya. Ellos no quieren ganar ni perder, no quieren ganar, ellos ceden nada más. En cambio, los no metales sí tienden a ganar o perder. Ejemplo, aquí vimos uno de haciendo la regla del octeto. La regla del octeto dice que los elementos quieren ser estables. Entonces, para ser estables, piden prestado electrones a otro elemento. Entonces, hay una sección que si les dije que el hidrógeno que él quiere llegar a 2 para ser estable. En cambio, los otros no metales quieren llegar a 8. Para arreglar esto siempre se pone en el centro el menos electronegativo para poder configurarlo. Ya eso sabemos con la configuración. Veamos el ejemplo aquí clásico. Este ejemplo lo vi la vez pasada, NH3. Entonces lo que se hace es tomar el elemento, que sería en este caso el nitrógeno, y está ubicado en la columna 15. Como está ubicado en la columna 15, significa que tiene 5 hidrógenos, 5 electrones. Como tiene esos 5 electrones y los 3 electrones del hidrógeno, completan 8 electrones. Pero todos quieren estabilidad. Entonces, como todos quieren estabilidad, el 5 quiere llegar a 8 y los otros que son de 1 quieren llegar a 2. Entonces ahí me doy cuenta que va a haber 14 electrones, los completos, y los 8 que tengo reales. Hago la diferencia entre completos y reales y tengo la cantidad de enlaces que se van a formar. Ejemplo, como me faltan 6 para completar, entonces tendría 3 pares o 3 enlaces. Si usted ve dibujado aquí, se da cuenta aquí que aquí está un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. ¿Y cómo sé que está bien esto? Porque usted se da cuenta que el hidrógeno comparte sus dos electrones, sus dos electrones, sus dos electrones. Y el nitrógeno, como es un no metal, quiere completar los 8. Aquí hay 2, 4, 6 y 8. Entonces, eso tiene que darse cuenta en la estructura de Lewis. La estructura de Lewis va en base a la formulación. Pues usted tiene la fórmula y en base a esa fórmula usted hace la parte de la estructura. Aquí hay otro ejemplo que es el ozono. Usted que hay 3 oxígenos. Se da cuenta que hace la forma base del oxígeno. Cada oxígeno tiene 6 electrones, lo suma y 18. Pero cada oxígeno quiere llegar a 8. Entonces lo suma, tiene 24. Hace la diferencia y asimismo hay 6 pares, 6 electrones, o sea, 3 pares. Estos elementos que usted ve que usted puede hacer varias configuraciones tienen resonancia. Es decir, que usted la configuración como lo ordene va a estar correcta. Siempre y cuando estén los 8 electrones de este no metal. Si usted se da cuenta y cuenta, las líneas significan un par de electrones. O sea que hay 1, 2, 3, 4. Son 8. Acá lo mismo. 1, 2, 3, 4. También hay 8. Y acá 1, 2, 3, 4. Están los 8. Entonces siempre usted lo que trata es de completar en los no metales la regla del octeto. La vez pasada estuvimos haciendo prácticas y nos dimos cuenta que estábamos haciendo la configuración de todos estos elementos o estas fórmulas.
el cloruro de aluminio. ¿Cuántos cloros tengo? Tengo 3. Y como el cloro está en la columna 17, él tiene que completar con un electrón. Le falta un electrón por completar. Lo que hace el aluminio es darle un electrón a cada cloro para poder completar. Entonces, los 3 cloros y cada aluminio tiene, el aluminio le da un electrón a cada cloro. Entonces se da cuenta que el cloro está completo, sus 8 electrones, sus 8 electrones y sus 8 electrones. Miren el óxido de aluminio, el óxido de litio, perdón, el óxido de litio lo mismo. Si usted se da cuenta, en el óxido de litio, déjenme silenciar alguien en el micrófono encendido. Ya. En el óxido de litio usted tiene como átomo central el oxígeno. El oxígeno está en la columna 16. Significa que el oxígeno puede ganar 2 electrones. Entonces lo que usted se da cuenta que lo pone central. Y el litio comparte un electrón. O sea, el electrón de litio, como está en la columna 2, él comparte esos electrones. Se da cuenta que comparte un electrón con el oxígeno. Y al compartirlo, se forma la estructura estable. Sus 8 electrones, su electrón y su electrón. En el caso del cloro, el cloro molecular, mire, el cloro molecular, lo mismo, tiene un cloro, como son como un enlace, 2 cloros, cloro 1, cloro 2, y se da cuenta que están compartiendo un electrón. Lo deben compartir para poder ser estables. Entonces el enlace es un enlace simple. Se cuenta que estos enlaces que estamos viendo son enlaces simples. Entre marcillo ya está así. En el caso del oxígeno molecular, mire cómo tengo el enlace, un enlace doble, ya que el oxígeno debe compartir 2 electrones. En el caso del litio y del aluminio, que compartía uno para cada cloro, en cambio acá está compartiendo 2 electrones. Acá hay otro ejemplo de enlace sencillo, pero miren el nitrógeno. El nitrógeno está compartiendo 3 enlaces, un enlace triple. Y este compuesto también tiene un enlace, miren, aquí tiene un enlace doble y aquí tiene un enlace sencillo. Entonces, esos son las típicas estructuras que usted va a encontrar de Lewis. En base a la fórmula, usted hace la estructura de cómo se comportan o cómo están compartiendo los electrones. Ya, estas estructuras son las más básicas y no son complicadas de hacer. Solo debe fijarse y recordar esto de aquí. La ubicación del elemento o del átomo que está trabajando. Recuerde que los no metales son aquellos que tienden a completar el octeto y los metales ceden sus electrones. Ya. El día de hoy lo que íbamos a hablar era de esto. Vamos a ver qué era la geometría molecular. Entonces, aquí tenemos la teoría de repulsión. Vamos a usar la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Usted se da cuenta que hay elementos que están enlazados y elementos que no están enlazados. Electrones enlazados y no enlazados. Un ejemplo de este aquí es el NH3. Si usted observa el NH3, usted tiene 2 electrones que no están enlazados con electrones que están enlazados. Entonces, eso me va a servir mucho para hacer la estructura. Vamos a ver la estructura. Esta es la tabla de la estructura de cómo se trabaja. Vamos a ver, dígame, Marjorie. Buenas noches a todos. Profesor, una pregunta. ¿Esta clase, virtual, se trata solamente de química o cómo? Solo es química. Ah, listo, entonces sí puedo salirme. Es que necesito estudiar Sí, para colegio. no se preocupe, pensaba que era de examen. Ya, entonces, vamos a revisar esto de aquí. Esto sería por el par de electrones. Un grupo de electrones, en el primer caso tengo 2 electrones, 3, 4 y 5. Y hay también una mezcla de 3, pero con un elemento no enlazado. Si usted se da cuenta, en la primera tengo el cloruro de berilio. Primero, para hacer la parte de geometría molecular, debo trabajar con primero saber formular bien
y luego hacer la estructura de Lewis. Si usted se da cuenta, el cloruro de berilio tiene... El berilio es un elemento que es un metal que va a ceder sus electrones. Hace la estructura de Lewis y se da cuenta que la estructura de Lewis me da una forma lineal. Es decir, que el ángulo que se forma entre los elementos no va a haber problema con los ángulos que estos dos elementos nunca se van a tocar. Como nunca se van a topar, no hay elementos, entonces la estructura quedaría una estructura lineal. La geometría electrónica, la geometría molecular tendría una geometría lineal. O sea, no hay ángulo porque los electrones, bueno, los átomos no se van a repeler. Los átomos de cloro están en cada esquina y no van a molestarse el uno con el otro. Entonces, si usted se da cuenta, el primero es cuando tengo dos enlaces y son enlaces simples. Dos electrones con enlaces simples. Si yo veo que esos no se molestan, la estructura o la geometría va a ser geometría lineal. Ahora vamos con el tercero, el BF3. Si usted se da cuenta, hace la estructura de Lewis y tiene un flúor para cada lado. Pero, y aunque tenga enlaces simples, lo que va a pasar es por qué se ubica en esta forma. Porque también lo puedo ubicar en la estructura de Lewis como una T, aquí, aquí y aquí. O también los puedo ubicar es como yo quiera. Pero el problema aquí sería es que estos átomos van a repelerse. Y como van a repelerse, tienen un ángulo para que estén trabajando tranquilos. ¿Cuál es ese ángulo? 120 grados. Entonces, esta también tiene una estructura electrónica, pero el ángulo de separación sería 120 grados. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tengo elementos que tienen este comportamiento de que no pueden estar muy juntos porque se van a repeler. Miren la estructura de acá. Hago la estructura de Lewis. La estructura de Lewis está tranquilita, es como una cruz. El carbono se enlaza con el hidrógeno, con los tres hidrógenos y con el cloro. Pero ¿qué pasa aquí? Si usted ve la geometría electrónica, el carbono es el átomo central. Y de ahí forma, con los hidrógenos los tiene separados y el ángulo de separación va a ser aproximadamente de 109.5 grados. Ya que vuelvo a repetir, los átomos no se pueden tocar, se están repeliendo. Entonces, como se están repeliendo, va a aparecer ese ángulo. ¿Cómo se ve mejor en la geometría molecular? Se ve de esta forma. En la geometría molecular es como que veo esferitas conectadas. Entonces, en esta geometría usted va a ver cómo el cloro está en la parte superior y los hidrógenos en la parte inferior. Y cómo esos forman ese ángulo para que no se puedan juntar. Esta sería como una especie de piramidal, más o menos. Una estructura piramidal. Miren el caso, ¿qué pasa cuando tengo electrones no enlazados? Este es el NH3. Si usted ve el NH3 o hacemos la estructura de Lewis que está aquí, al momento de hacer la geometría electrónica va a ser la misma que de acá arriba. Va a ser exactamente la misma. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar los electrones que no están enlazados. Si usted se da cuenta, no va a esta parte de aquí arriba y solamente van estos dos puntitos. Estos dos puntitos significan los electrones que no están enlazados. Entonces, usted en base a la estructura de Lewis, usted puede ir a la geometría electrónica. En la geometría electrónica usted encuentra los ángulos de separación, que puede ser lineal, puede ser de separación, aquí sería 180 por si acaso. Lineal 120, piramidal de 109 grados. Acá también es la misma estructura, solamente ¿qué pasa acá? Que al momento de hacer la geométrica no se toma en cuenta esta condición de acá, ya que esos electrones no son átomos, son electrones sueltos. ¿Sí? Para que le quede clara esa parte. Entonces, esto de aquí es más teórico que práctico, porque casi ver en la práctica esto es complicado, ya que yo me acuerdo que en el laboratorio nos ponían circulitos o esferitas de espumafón y nos mostraban cómo era la estructura. Ciertos compuestos, la estructura es complicada de ver. En estos son los compuestos más fáciles de ver. Y la mayoría de compuestos que le van a poner son fáciles y le van a preguntar cuál de todos los casos es. O le van a poner un enunciado y van a preguntar, ¿es verdad que? Y les van a decir, esta fórmula tiene
estructura piramidal y con ángulo de 120. Usted tiene que decir, ah, no, pero si esta fórmula con la estructura, con Lewis me sale de esta forma, y el único que tiene 120 no es el piramidal, es el otro. Entonces, ahí comienzan ustedes a enlazar los conceptos. Siempre y cuando sepan trabajar muy bien esta parte de aquí. Esta es la parte que más tienen que trabajar, la estructura de Lewis. Porque la estructura de Lewis le va a ayudar en las otras dos, en la electrónica y la molecular. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No pregunta? Bueno, usted puede buscar en libros de química y va a encontrar, casi algo parecido. Sino que yo le hice el resumen para que sea un poquito más fácil. Entonces, ¿hasta ahí no tienen preguntas o dudas? ¿No? ¿Todo claro? Dígame, Celio. Profe, muy buenas noches. Que no entendí muy bien. ¿Cómo uso los grados de 120 y el número, literal número 4? No entendí muy bien. Por favor. Ya, estos números ya están definidos. Solamente tienes que recordar cómo es la estructura. Si hay tres elementos, o sea, tres átomos, tres electrones aquí, tienen esta condición. ¿Ok? Si tú ves tres elementos sin electrones, sin aparear o sin enlazados, es esta estructura. En cambio, si tú ves tres elementos, pero tienes electrones sin enlazarse, sería esta estructura de aquí. Y ya el ángulo está definido, el ángulo no va a cambiar. El ángulo va a ser dependiendo de estos casos. ¿Sí, Celio? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, igual esto de aquí, igual usted puede tomarle captura de pantalla o igual cuando va el video, déjeme ver si me acuerdo y ya le paso la información, le paso esta ficha, para que vaya revisando cómo es. Igual, esto es de practicar, igual la estructura de Lewis, y lo que vuelvo a repetir, la estructura de Lewis le da la pauta para que usted pueda hacer la geometría electrónica y molecular. ¿Ok? Entonces, estas son las fichas que hemos revisado. Esta será otra ficha de la parte de la nomenclatura. Igual para que revise, algunos creo que todavía les falta todavía la parte de nomenclatura. Está la función y está cómo se trabaja y están los ejemplos. Igual, déjenme, si me acuerdo, les paso las fichas. Y aquí está la vez pasada lo que hicimos la parte de formulación. Y por aquí algo más. Esto vimos creo que en clase presencial, lo del redox y balanceo por tanteo. Ya, esto tengo que explicar también un poquito. Creo que son las medidas cuantitativas, para que usted más o menos sepa manejar esto de aquí. Porque la vez pasada sí, a algunos me quedó la duda. Ya a ver, esto es un poquito teórico. La vez pasada igual le expliqué, pero igual le vuelvo a explicar. Tengo la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa de los elementos gramos sobre mol. Y el mol es la cantidad de sustancia. En cambio, la masa molecular. No confunda la masa atómica con la masa molecular. La masa atómica es del elemento. La masa molecular es de la molécula. Y la molécula está compuesta por varios elementos. Entonces, lo que usted va a hacer es, si quiere sacar la masa molecular o el peso molecular, lo que va a tomar es el numerito que está acá abajo, le indica cuántos átomos hay de ese elemento. Es decir, que va a haber A átomos del elemento X, A átomos del elemento y C átomos del elemento Z. Entonces, si usted quiere encontrar la masa molecular de esta muestra o de cualquier fórmula, lo que usted va a hacer es multiplicar el numerito que está acá abajo por el peso atómico del elemento. Es lo que hacemos cuando, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos la parte de encontrar el peso atómico para la parte de estequiometría. Ya. De aquí sale. Esta es como que la fórmula, se podría decir, para que usted pueda encontrar el peso molecular. El masa atómica o el peso atómico usted lo encuentra en la tabla. Y el peso molecular es la combinación de varios elementos y sus números de átomos. La composición porcentual también les indiqué qué era, pero igual para que les quede claro, la composición porcentual es dividir la cantidad de átomos del elemento en cuestión, en este caso digamos que el elemento X, la cantidad de átomos del elemento X por la masa atómica de X por la masa molecular. Usted encuentra la composición de ese elemento, cuánto aporta ese elemento a
a la muestra o a la fórmula. Y dése cuenta, también cumple la condición de que la suma de todos los porcentajes tiene que dar el 100%. Cada elemento da un aporte y ese aporte tiene que sumar el 100%. Y ahí vamos a la parte de, creo que esto la vez pasada también les expliqué, la proporción práctica y la proporción estequiométrica. Usted saca la proporción práctica, que es los moles de reactivo 1, mol de reactivo 2, y la proporción estequiométrica, que es el mol de reactivo 1 sobre el reactivo 2. Hace la comparación, y si usted sabe que la comparación de la práctica es mayor que la teórica, entonces usted sabe que el reactivo limitante es el reactivo 2. Y lo mismo pasaría con el caso anterior. Si la proporción práctica es menor que la proporción teórica o estequiométrica, la teórica, el reactivo limitante es el que está arriba. O sea, esto es como que para que usted sepa cómo usar el reactivo limitante. Son fórmulas que les puede servir. Y también son de razonar. Y también la vez pasada también creo que en la clase usamos esto de aquí. En la clase práctica. ¿Cómo era encontrar esto de aquí? ¿Qué significaba? Esto es porcentaje masa, porcentaje mol litros y porcentaje mol gramos. Son porcentajes que se usan para trabajar la molaridad y la normalidad. Aquí sería, la primera es la molaridad, la segunda la molalidad y la última sería la normalidad. Ya, esto es cuando usted usa sustancias, pero yo creo que en este examen no tiene este tipo de cosas. Igual se los dejo ahí para que lo tengan y es útil, pero creo que no, ustedes no entran a sustancias o disoluciones. Pero igual está ahí para que puedan trabajar. Y aquí ven ciertos ejercicios que para la vez pasada practicamos, pero no sé si se acuerdan cómo hacerlos. Por ejemplo, este de aquí. Para ir a practicar, porque la parte teórica ahora vamos con la parte práctica. Tengo esta cosa y me piden calcular la fórmula molecular de la glicerina. Entonces, ¿cómo haría eso ahí? ¿Cómo encontraría la fórmula molecular de la glicerina? Miren lo que me están dando conversiones. ¿Cómo haría? A ver, si una muestra de glicerina contiene 576 gramos de carbono y 128 mol de hidrógeno y 2,89 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Calcular la fórmula molecular de la glicerina sabiendo que su masa molar es 92 gramos. Ya, recuerden que aquí hay que hacer lo que hacíamos la vez pasada, que encontrar era carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya, aquí poníamos la masa en gramos, los moles y la relación. Pero sería la masa molecular que la encontramos en los moles. Ya, en este caso, si usted se da cuenta, la masa en gramos, ya, cuando usted revisa esto, aquí hay que hacer conversiones. Bueno, la primera es fácil. Tengo 156 gramos de carbono. Y acá sería, el carbono tiene un peso de 12 gramos por mol. Acá me dan directamente los moles, son 128 mol. Ya, lo que me falta encontrar es los átomos, bueno, la cantidad de sustancia de, del hidrógeno. Acuérdense cómo es la conversión. 2,89 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Una mol de hidrógeno contiene 6,022 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y usted coge lo que hace es simplificar. Se va esto y se va esto.
¿cuánto le quedaría la cantidad de mol de hidrógeno? ¿Cuántos moles tendría? A ver, me ayudo con el cálculo. 2,89 por 10 a la 25 por 0,022 por 10 a la 24. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le daría? 4.80. 4,80 mol. A ver, espera, déjeme ver. A ver, átomos de oxígeno, perdón, perdón, estos átomos de oxígeno, estoy mal, no es hidrógeno, es oxígeno. Pero igual da lo mismo, a ver, 4,80, ¿no? Sí. Ya, átomos de oxígeno, 4,80. Pero, ¿segura? Déjame ver, déjame calcular por si acaso, 6,80, 2,89 por 10 entre 6. Sí, 4,82 mol. De arriba sería 576 dividido 176 dividido para 2, 48. Ya. Ahora sí, tengo los moles, ahora sí vamos a hacer la relación. ¿Cómo es la relación? La relación se divide por el más bajo. ¿Cuál es el más bajo? 4,82 mol. Entonces comienzo a hacer la división. ¿Y qué me daría? Me daría 48 entre 4,82. 10. Aproximado. 128 dividido para eso. 26,5. Y abajo me daría 1. Recuerden que siempre se divide para el más bajo. En este caso el más bajo sería 4,82. Ya que me están dando 2,89 por 10 a la 25 átomos de oxígeno y paso de átomos a mol. Una mol de oxígeno contiene 6,022 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Es el número de Avogadro. Ya, entonces encontré esos numeritos. Déjame ver si está bien. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o algo? No. Punto, 4,8 es. 4,8. 128 entre 4,8. Sí, 26 más o menos. Sería 27 redondeando. Está un poquito raro esto, pero bueno. 27. Entonces sería C10, H27 y O1. Bueno, está
O sea, ¿estoy todo claro? ¿O tiene alguna duda? Recuerden que esto lo hicimos en clase, solamente estoy como que recordándoles, porque era como que el repaso, ya vamos a ver el repaso de esto. Igual a los que van presencial, les tocamos ver el repaso general, o sea, todo, el día sábado y domingo. Entonces ahorita estamos viendo ciertas cositas que detecté que aún les faltan algunos de dominar. Por ejemplo, masa atómica, encontrar ciertas relaciones, sobre todo las relaciones. O sea, hasta ahí no tienen dudas o preguntas. Creo que esto ya vimos en clase, igual les digo, solamente es un repaso. ¿No hay dudas? No, no, no. ¿Cómo leen el de acá? Esto es sacado de un examen, por si acaso. ¿Cómo sería este aquí? Dice una muestra de 0,5 gramos de compuesto que contiene solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Se quemó completamente produciendo dióxido de carbono y esta cantidad de agua. ¿Qué haría para encontrar? Entonces, el compuesto sería carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué debo hacer para encontrar esto? A ver, la primera ecuación, miren, vamos a usar relaciones cuantitativas. Tengo 0,608, bueno, 61 gramos ¿de qué? De CO2. Un mol de CO2, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son? Creo que es el 16 por 2, 32, más 12, ¿cuánto sería? ¿Me ayudan? Aquí la masa molecular del dióxido de carbono es 12 del carbono más 32 de los dos oxígenos, 44. 44 gramos sobre mol. Entonces, sea, un mol de dióxido de carbono, un mol de dióxido de carbono son 44 gramos de dióxido de carbono. Ya, ahora sí. Yo de las dos ecuaciones lo que yo puedo rescatar aquí sería el oxígeno, perdón, el dióxido de carbono y el hidrógeno y el oxígeno. Pero en este caso vamos solamente a sacar el más fácil, que sería el dióxido de carbono. Yo sé que en el dióxido de carbono, el CO2, una mol de dióxido de carbono, ¿cuántas moles de carbono tiene? Una mol de dióxido de carbono tiene una mol de carbono. Entonces ya encontré la cantidad, bueno, hay que encontrar la cantidad en gramos. Entonces, una mol de carbono son 12 gramos de carbono. ¿Cuánto le da este proceso? ¿Cuánto me daría esto de aquí? ¿Cuánto me da este proceso? ¿Me ayuda por favor con el cálculo? ¿Cuánto me da esto de aquí? ¿Me daría? Profe, 0,19, redondeado. 0,19. ¿Qué? Gramos de carbono. Ya, de la otra ecuación, o sea, el agua, sería 0,1874. Yo sé que eso es gramos, ¿no? Gramos de agua. Gramos de H2O. El agua, una mol de agua, ¿cuánto pesa? Una mol de agua pesa 18 gramos. ¿Cómo sé eso? 16 del oxígeno y 2 del hidrógeno. Una mol de agua
contiene 2 mol de hidrógeno. Y una mol de hidrógeno contiene 1 gramo de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto me daría esa cadena? Ya, lo que estoy sacando es ya van a ver por qué. ¿Cuánto contiene esa cadena? 0.02. 0.02 gramos de hidrógeno, ¿no? Ya. Ahora, sumo los dos, ¿cuánto me daría? 0.21, ¿no? Entonces, la cantidad de masa de oxígeno, bueno, los gramos de oxígeno sería 0.5. Le voy a restar los 0.21. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me da eso de oxígeno? 0.29. Esos serían los gramos de oxígeno. Ya tengo ya tengo lo esencial, que serían la masa en gramos. Ahora sí puedo hacer la tabla para poder encontrar la fórmula empírica y luego la molecular. En este caso, sería carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono pesa 0.19. El hidrógeno pesa 0.02. Y el oxígeno, perdón, 0.29. Entonces, los pesos serían 12, 1 y 16. ¿Cuántos moles tengo en el primero? Si yo divido 0.19 para 12, ¿cuánto me daría? 0.015, ¿no? No, 16 sería. 0.02. Y lo mismo sería 0.29 entre 16. 0.018. 0.20. Ya, a ver. ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál sería el más pequeño? El carbono, ¿no? El carbono. Entonces, todo se divide para carbono. ¿Cuánto me queda la relación? 1, 0.20 dividido para 0.16. 0.020 dividido para 0.16. 1.25. Porque sería abajo, perdón. 1.25. Y el de abajo sería con 0.18. 1.125. Ya, pero es que tienen que ser enteros. Hay que multiplicarlas para que se dé un entero. Profe, ¿no lo puede dejar a 1.13? Sí, pero es que déjeme multiplicar. Sí, podría, pero es que estamos trabajando con 3 decimales. A ver, con un entero, ¿con cuál entero saldría? 9, con Bueno, 5, con 4, con 8. Con 8. Sale con 8, ¿sí o no? Miren, multipliquen todos por 8, a ver cuánto queda. 1.25 con por 8. Sale entero. Y 1.125 por 8. Si multiplicas todo por 8, les queda entero, ¿no? Sí, Entonces sería 8. Este creo que queda 10. ¿Y dejo cuánto queda? 9. A ver. Ya, entonces ahí sería la fórmula. Sería C8, H10 o 9. Y de ahí hay que sacar la fórmula. Esta sería la empírica. Esta es la fórmula empírica.
¿Cómo saco la molecular? Saco la masa molecular ahorita aquí de la empírica. ¿Cuánto me cae la masa molecular de la empírica? Sería 8 por 12 más 10 más 9 por 9 por 16. 12 por 8 más 10 más 9 por 16. 250 me quedaría. ¿Me corrigen si estoy mal? Sí, profe, está bien, 250. Sí, pero algo no me cuadra acá. Sale un valor más grande que el compuesto que me dan original. Esta gramos sobre mol. Bueno, hasta ahí ya dejemos. La otra parte capaz que copié mal, son 92 gramos, porque no me cuadra esa parte. ¿Pero está ahí todo claro, los chicos? ¿Tienen todo claro? ¿Alguna duda? Ya, esto es fórmula empírica. No le paren la última forma porque creo que está mal copiado el último dato. Me imagino, porque no. La masa empírica nunca va a ser más grande que la masa experimental. No tiene lógica. ¿Pero está ahí todo claro? ¿O alguna duda? Una Sí. pregunta, ¿cómo sacó los gramos de oxígeno? Que ahí puso una resta, pero no entendí. Ya, es que te dice aquí, te dice que una muestra tiene 0,50 gramos de todo el compuesto. Y todo el compuesto tiene oxígeno, carbono e hidrógeno. Con las relaciones de conversión, encontré el carbono y encontré el hidrógeno. ¿Qué me falta para encontrar? El oxígeno. Entonces, al peso original, o sea, la masa original, le resto las que ya conozco. ¿Sí? Ya que esta de aquí está compuesta, si este elemento, bueno, esto de aquí, está compuesto por masa de oxígeno, más masa de hidrógeno, más masa de carbono. Como ya conoces dos de las masas, puedes despejar para encontrar la tercera. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, esta aquí la pueden hacer, o intentan hacer, para ver cómo les va. Si se quema un tubo de combustión, esto también casi parece a lo que estamos haciendo. Ahí está, me dan la masa original. El compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se obtiene ahí está dióxido de carbono y agua. Me piden terminen la fórmula del compuesto sabiendo que me dan un compuesto, la masa molecular. Intenten hacer, a ver cómo les va. A ver, vamos con lo mismo. Tengo 12,74 gramos de CO2, 44 gramos de CO2, es una mol. Una mol de CO2 contiene una mol de carbono y una mol de carbono pesa 12 gramos.
¿Cuánto sería eso? Hasta que menos cálculo, hago la otra cadena. 6.96 gramos de agua. 18 gramos pesa el agua. Una mol de agua contiene 2 mol de oxígeno, de hidrógeno. Y una mol de hidrógeno contiene 1 gramo de agua. 1 gramo de hidrógeno, perdón. Entonces, ¿cuánto le quedaría ahí? Sería 5.8. Y me dice cuánto les quedó en las otras respuestas. ¿Cuánto le quedó en los otros gramos? Profe, queda 3.48 gramos de carbono y 0.77 gramos de hidrógeno. ¿Ya? No es 3.47. No sé, porque me dio 3.47, 45, 45, 45. Ya 47. Ya, ahora sí. Vamos, y la resta, ¿cómo sería? Menos 3.47. Menos 0.77. Y esos serán los gramos de oxígeno. ¿Cuánto daría? Uno 1.56 gramos de oxígeno. Ya, ahora sí tengo todos los pesos. ¿Les salió todo eso a los demás? Sí, Y ahora sí, ya tienen los pesos, tienen los masas en gramos. Ahora sí vamos a encontrar la fórmula. Sería carbono, hidrógeno, oxígeno. Sería la masa en gramos, sería 3.47. 0.77 y la otra sería 1.56. La masa molecular sería 12, 1 y 16. ¿Cuánto me da la relación? Aquí sería 0.77, no hay problema. ¿Cuánto quedaría? Sería 3.47. en el carbono da 41.64. ¿Segura? No está 0.29. Es dividir. Es 3.47 entre 12. Ay, espera. Ajá, sí. Ya, y otro sería 1.56 entre 16. 0. 0.1. No, o sea, si se redondea 0. daría eso. Sí, profe, redondeado. Y ahora sí. Ah, esa es la relación, pero no me queda. Ahí sí hay. Perdón, esa sería la relación, así que dividir por el menor. ¿Cuál sería el menor? 0.1. Sí, el menor sería 0.1, será 0.29 entre 0.1. Me queda 2.9. Bueno, sería 2.9, sería 3. 7.7. Va a quedarme 1 y va a quedarme 7. Es 8, ¿no? Si redondeamos. Porque sería 0.7 entre 0.1. Sí. Ya me quedarían esto de aquí. Eso sería C3, H8,
o 1. Bueno, ahí. Entonces ahí sería el peso molecular. ¿Cuánto quedaría? Va a quedar 36. A ver, 12 por 3. Más 8. Más 16. 60. Entonces es la misma. Entonces la fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular. Ya que se dan cuenta que me dan que la masa experimental es 60. Y acá me da 60 también. Entonces, como me da lo mismo, entonces la fórmula empírica no, la fórmula empírica es la misma que la molecular. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No tienen alguna duda hasta ahí? Ya, esto es el repaso de la parte de ahí. Vamos a ver gases. ¿O no tienen alguna? Antes de pasar esto, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Igual, aquí hay ejercicios, pero aquí estos son, bueno, esto sí no, no creo que nunca les expliqué, pero hay reacciones. Usted va a encontrar reacciones. Hay tipos de reacciones. La primera que serían reacciones de síntesis. ¿Qué es una síntesis? Dos elementos se combinan y se forman uno solo. Un ejemplo sería cuando usted coge cloro molecular y oxígeno molecular y forma el óxido de cloro. De descomposición es lo contrario de síntesis. Toma dos elementos, tiene un elemento compacto y se separa en dos. El ácido iodídrico se puede separar en oxígeno, en hidrógeno molecular e yodo molecular. Tiene sustitución simple, es decir, que se intercambian un sujeto con el otro. Ejemplo, tengo AB más C, me da A más B más C. Es decir, que como que uno se libera y se toma el otro. En este ejemplo, usted se puede dar cuenta. Tengo este elemento solo y acá tengo este compuesto. Al reaccionar, cambian de lugar. Es decir, que este se libera y el de acá pasa al lugar del cobre. Ya, esta es una sustitución simple, como que cambian de lugares. Solo cambian de lugares, nada más. En cambio, en una sustitución doble, es como un cambio de parejas. Se da cuenta aquí, el cloro estaba con el sodio y el galio estaba con el selenio. ¿Qué pasó acá? Cambio de parejas, el sodio se fue con el selenio y el galio con el cloro. Eso es una sustitución doble. Simple es cuando hay un solo cambio. Doble cuando los dos cambian de lugar. Dos elementos cambian de lugar. Neutralización, que es lo típico que pasa con las sales. Toma una base y un ácido y el resultado va a ser sal más agua. Y la típica, la que siempre va a escuchar. Una combustión, un hidrocarburo más oxígeno me va a dar dióxido de carbono y agua. Entonces usted tiene este tipo de reacciones. Síntesis, descomposición, sustitución simple, sustitución doble, neutralización y combustión. Hay más, claro, hay las de redox, hay otro tipo de neutralizaciones, no las que están aquí, que es base y ácido. Pues esas son las más sencillas y las más simples las que van a trabajar. Entonces, para que las recuerde. Síntesis, dos elementos forman uno solo. Descomposición, un elemento estable se convierte en dos. Sustitución simple, un elemento cambia de lugar. Sustitución doble, los dos elementos cambian de lugar. Neutralización es aquella que se da con una base y un ácido, forma una sal y agua. Y combustión es aquella que usted quema algo con oxígeno y le da dióxido de carbono y agua. Esas son las reacciones que usted va a conocer y debe saber para poder formular. Bueno, esta es estequiometría. Esto vemos en clases, ya en la clase práctica. Lo último. Bueno, así vamos a la parte que le quedé viendo la vez pasada, que sería la parte de gases.
¿Cuál? Este libro que se lo pasé la vez pasada para que vayan revisando un poco. Aquí hay bastante teoría que les puede ayudar. Déjenme ver la parte de gases para explicarles cosas sobre los gases que tenía que haberles explicado la vez pasada. En práctico, ya está gases. Ya. Esto, bueno. Ya, esta es la unidad de. La última unidad, que es la de gases. Usted sabe que aquí las unidades que vamos a trabajar son presión. La presión se trabaja en Pascal, pero aquí vamos a ver dos unidades. O vamos a trabajar en atmósferas. Y aquí están las conversiones, miren. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y 760 torr. Porque muchos no saben cuál es la conversión. En el momento de hacer los ejercicios me di cuenta que no saben que existían estas unidades. Y Pascal es la unidad que se trabaja en ingeniería. Pero por fines prácticos, aquí siempre vamos a trabajar con una atmósfera. ¿Ok? Entonces, una atmósfera es esta cantidad en Pascal, esta cantidad en Torricelli y esta cantidad en milímetros de mercurio. Para que le quede claro. Ya. Estas son las unidades que vamos a trabajar. Estas son cosas que en teoría se usan para medir la presión, un barómetro o un manómetro. Normalmente el barómetro mide la presión y el manómetro mide la presión interna. Esta externa y la acá interna. Ya, la temperatura. Aquí está la tabla de conversiones para que usted sepa cómo convertir. Las que se trabajan son las absolutas. ¿Cuáles son las absolutas? Estas dos. Estas son las dos conversiones absolutas. Grados Kelvin para el sistema inglés, perdón, internacional, y para el sistema inglés el ranking. Rara vez va a encontrar algo con el sistema ranking, pero bueno, normalmente todos los problemas que vamos a hacer es con el internacional, o sea, vamos a trabajar con Kelvin. Ya está cómo convertir de Celsius a Kelvin o de Fahrenheit a Kelvin. Por eso siempre cuando usted veía que yo hacía los problemas, le sumaba 703, 273. El punto 15 ya es para si usted se quiere poner como que exquisito con los decimales. Pero normalmente se trabaja con 273. Y aquí están todas las conversiones, para que las vaya conociendo. En volumen también vamos a trabajar con la unidad, va a ser el litro, y aquí también están las conversiones. Un litro tiene 100 mililitros cúbicos, perdón, 1000 mililitros y 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si usted trabaja con la ley de gases ideales o con los gases, va a trabajar con presión en atmósferas, temperatura en Kelvin y volumen en litros. Si tiene otras unidades, las convierte. Ya, aquí vienen las condiciones de los gases. Usted me preguntaba cuándo es una condición, condiciones estándar o condiciones normales. Entonces, va a depender del problema y hay ciertas condiciones. Cuando el líquido está a 0 grados Celsius, es un vapor y se puede condensar. Aquí usted sabe que la temperatura es estado sólido, el agua, mayor a 100 sería vapor. Entonces, estas son las condiciones que vamos a trabajar. Entonces, aquí hay condiciones normales y condiciones estándar. Las condiciones normales, usted trabaja condiciones normales que el volumen usted lo va a trabajar a una atmósfera y 0 grados Celsius. Sí, 0 grados Celsius, porque serían 263 Kelvin. Cuando es condiciones normales. Condiciones estándar. Sería aquí 25 grados Celsius y una atmósfera. Acá sería 0 grados Celsius y una atmósfera. Solo que está aquí la conversión ya en temperatura estándar. O sea, la Kelvin, la que van a trabajar. Entonces aquí están condiciones normales y condiciones estándar. Para que ya otro día no se ponga, no se pierda, pero cuando le digan, no, usted tiene que trabajar los gases a condiciones estándar o condiciones normales. Condiciones normales, recuerde que es 0 grados Celsius y una atmósfera. Y condiciones estándar, 25 grados Celsius y una atmósfera. Ya, aquí vienen las leyes de gases. Las leyes de gases relacionan ciertas constantes. En este caso, ¿cuál es la ley de Boyle? La ley de Boyle me habla del volumen y de la presión. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Quiere decir que son inversamente proporcionales.
Esto tomando en cuenta que la temperatura, vamos a ver ciertas condiciones que la temperatura y la cantidad de sustancia no se ve afectada. Entonces, esa ley se traduce a esto de aquí. Esta es la condición. Como las dos llegan a una misma condición K, al momento usted de igualar las dos fórmulas o los dos valores de K, tiene que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Esta es la ley de Boyle. La ley de Boyle trata cuando tengo la temperatura constante. No hay cambio de temperatura. Entonces, ley de Boyle, no hay cambio de temperatura. Solo varía la presión y el volumen. ¿Ok? Entonces, ley de Boyle, temperatura constante, lo que varía es volumen y presión. Ley de Charles. ¿Qué enuncia o para qué sirve la ley de Charles? Aquí, en cambio, ¿qué está variando? La temperatura y el volumen. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Esto significa que son proporcionales. Se da cuenta que aquí por ningún lado aparece la presión. Esto quiere decir que la presión se está manteniendo constante. Entonces, como la presión se mantiene constante y aquí guarda una proporción, entonces usted tendría lo siguiente. En la ley de Charles, que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Aquí no hay variación de presión. Esto es una condición isobárica. ¿Qué quiere decir isobárico? Que no cambia la presión. Lo que aquí la presión se mantiene constante. Aquí lo que va a haber cambio es de volumen y de temperatura. Entonces, esta es la ley de Charles. La ley de Charles, la presión es constante. En la ley de Boyle, la temperatura es constante. ¿Qué pasa con la ley de Gay-Lussac? Aquí me relaciona temperatura y presión. Si la temperatura aumenta, también aumenta la presión. Y si la temperatura disminuye, también aumenta la presión. También es proporcional a sí mismo como la ley como la condición de volumen. Pero aquí, ¿qué pasa con el volumen? El volumen se está manteniendo constante. Entonces, en la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. Lo que varía es presión y temperatura. ¿Y cómo es la ecuación de Gay-Lussac? La puede trabajar como está a la izquierda o a la derecha. Ambas son válidas. ¿Ok? Ya, ¿para qué me sirven estas condiciones? Estas condiciones vamos a considerar que las tres, que son la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, estamos asumiendo que la cantidad de sustancia no está cambiando. Como la cantidad de sustancia no está cambiando, pueden pasar esas condiciones: temperatura constante, presión constante o volumen constante. Si la presión es constante, usted sabe que tiene la ley de Charles. Si la temperatura es constante, tiene la ley de Boyle. Y si el volumen es constante, tiene la ley de Gay-Lussac. Ya. Hay casos de que vamos a tener una combinación. Es decir, como les decía hace un momento, como la cantidad de sustancia no está cambiando y aquí sí hay variación de volumen, presión y temperatura, entonces podemos hacer una igualación. Que las condiciones iniciales tienen que ser igual a las condiciones finales para que se mantenga una proporción. Recuerde que si usted vio un gráfico hace un momento, hay una proporción que se mantiene. Siempre estamos hablando que es proporcional. Está viendo esta proporción. Como son gases ideales, donde no hay condiciones externas que me cambien las propiedades de los gases, siempre vamos a tener la condición de que lo inicial va a ser igual a lo final. Aunque cambie la presión, bueno, me refiero a las condiciones. Estas condiciones globales al inicio tienen que ser igual al final. Entonces, al momento de hacer la relación, se va a cumplir que el número va a ser el mismo. Entonces, por eso siempre hacemos esta comparativa. ¿Cuándo uso esta ley combinada? Le expliqué que se la puede usar cuando usted sepa que no cambia la cantidad de sustancia, significa que la cantidad de moles se mantiene. Normalmente en un recipiente cerrado, donde usted calienta el recipiente, tiene un gas ideal,
calienta el recipiente, no está perdiendo cantidad de sustancia. Lo que está haciendo es que al variar la temperatura, también va a variar la presión y el volumen. Pero la condición de ese gas, esa comparativa inicial, tiene que ser igual a la final. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene la relación? Digamos que usted aquí tiene este volumen molar. No está cambiando ni presión ni temperatura. Solo está cambiando el volumen y el volumen ve afectado a la cantidad de sustancia. Si usted tiene una cantidad de sustancia inicial, o sea, la cantidad del gas aumenta, el volumen también aumenta. Si la cantidad del gas disminuye, el volumen también disminuye. Entonces, esto es una relación que también es proporcional. Es parecida a la ecuación de Boyle, más o menos. Pero ahora que trabaja aquí, trabaja volumen y cantidad de sustancia. Ahora, supongamos que ya no tengo condición 1 y condición 2. Ahora tengo una condición estándar. ¿Qué pasa con un cierto parámetro en cierta situación? Ejemplo, yo estoy cambiando aquí. Esta es la ecuación de gases ideales que usted conoce. PV igual a nRT. ¿Esta ecuación para qué me sirve? Para encontrar presión, si yo conozco volumen, cantidad de sustancia y temperatura. Entonces, esta ecuación es para encontrar algo característico, ya que me junta las tres leyes. Ya no estoy buscando comparativas, ahora estoy buscando algo específico. Entonces, las anteriores es para cuando usted tenga situaciones específicas, es decir, usted conoce las condiciones iniciales y conoce las condiciones finales y ahí puede usted encontrar una relación y encontrar una incógnita. Ejemplo, les dan la temperatura 1, la presión 1 y al final quieren encontrar con una temperatura que aumentó otra presión. Pero en cambio acá les dan una presión, un volumen y una temperatura, pueden encontrar la cantidad de sustancia. Entonces, la ley de gases ideales se aplica para encontrar condiciones generales de un gas. En cambio, en las otras leyes son para encontrar, aparte de ciertas pautas como presión, temperatura y volumen, es para hacer comparativas de un caso inicial con un caso final. En cambio, acá está una situación general. Entonces, hasta ahí queda clara la parte teórica que tendría que usted saber más o menos. Usted tiene tres leyes de gases, la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac. ¿Cuándo usar cada una? Depende de la situación, pero esas tres leyes son comparativas. Tienen que trabajar una situación inicial con una final. Y la ley de gases ideales es un caso general. Es para encontrar un parámetro en cierto momento, teniendo ciertas cosas. Ya después puede combinar con las otras leyes. Combina con las otras leyes y no tiene ningún problema. Pero aquí hay un ejemplo donde están aplicando. ¿Qué le están aplicando? La ley de, si no estoy mal, la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque aquí lo que está variando es la presión y la temperatura. El volumen se mantiene constante, miren. Porque ahí te lo dicen. Si el volumen de 5 litros de gas se encuentra dentro de un cilindro a una presión de 10 atmósferas y 18 grados Celsius, ¿cuál es la presión si la temperatura incrementa a 52 grados Celsius? Entonces, el volumen no se está cambiando, es el mismo recipiente. Lo que están haciendo es calentar el recipiente. Entonces, al calentar el recipiente, me estoy dando cuenta que la presión, porque es la ley de Gay-Lussac, yo sé que si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Si la presión inicialmente era 10 atmósferas, me esperaba que sean 11 porque según la ley tiene que aumentar. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Ya, este es un ejemplo básico. A veces pueden encontrar ese tipo de cosas. Otro concepto, otro uso también de esto es para encontrar la densidad de un gas. Dicen, ¿cuál es la densidad del oxígeno a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión? Como me piden la densidad, yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Entonces yo puedo usar lo siguiente. Usa la ecuación, esta creo que también se les mostré en clase y les expliqué cómo se hace. Despeja volumen, luego multiplica por el peso, bueno, multiplica y divide por el peso molecular. Ya, o si reemplaza lo que vale N. N vale M sobre el peso en gramos sobre el peso molecular. Despeja o hace
de mandar a dividir el volumen para encontrar una relación de la densidad. Y se da cuenta que la densidad, ¿qué va a ser igual? La densidad va a ser igual a la masa molecular, o la masa atómica, la presión sobre la constante de gases ideales y la temperatura. Entonces, esa ecuación aplica para cualquier gas ideal. Y usted ahí puede encontrar la densidad. Entonces, en este caso, el ejemplo fue sencillo porque es como es gas molecular, 32 gramos sobre el mol en una atmósfera, hace el reemplazo. Otra cosa, deje fijarse bien que las unidades sean las correctas, para que la constante que usted trabaje también sea la correcta, porque dependiendo de las unidades, tiene una constante u otra. En este caso, la constante va a ser 0.082, cuando se trabaje con litros, Kelvin, mol y atmósfera. Ya, esta fórmula la puedo usar. Y muchas veces la hemos usado en clases, cuando hemos hecho el cálculo de densidad la vez pasada con unas sustancias, y esta ecuación ya está dada. Solo funciona para gases ideales. Ya, esto es la típica ecuación que estamos viendo que es estequiometría. Ya esto es practicar. Te dan un ejemplo de cómo se forma el hidróxido de litio y te dan ciertas condiciones. Ya, lo que aquí se hace, lo primero, se le explica a usted que lo primero que se hace es balancear la ecuación. Toda ecuación que usted obtenga la balancea, porque no, o revisa que esté balanceada. Si no está balanceada, usted debe balancearla. Entonces aquí lo que hizo fue balancear la ecuación para tener la relación estequiométrica correcta. Luego hace la relación estequiométrica con la cantidad de gramos, hace la relación de cuántos moles de dióxido de carbono se reacciona. Entonces la cantidad de hidróxido de litio, la cantidad de moles de dióxido de carbono que se reacciona. Con esta cantidad sale esta cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué va a hacer usted? Va a reemplazar las condiciones para encontrar el volumen, porque les piden el volumen. Entonces usted cambia la cantidad de dióxido de carbono, que son 7.26 moles, la constante de temperatura, la presión, bueno, la temperatura, la presión y la constante de gases ideales. Y el resultado sería... Eso sí, mira, el libro también le indica, como yo siempre también sé decirle, que si hay alguna cosa, usted haga las conversiones. Primero la temperatura la lleva a Kelvin. Luego la presión la convierte a atmósferas. Reemplaza los datos que acaba de convertir y encuentra la cantidad de volumen que ocupa el dióxido de carbono. Ocupa 170 litros, más o menos aproximadamente. Ya, esto es una combinación de estequiometría con gases. Se puede dar. Acá hay otro ejemplo. Pero este ejemplo es más práctico. Te preguntan si se reacciona 10 litros de nitrógeno con 30 litros de hidrógeno en las mismas condiciones de temperatura, de presión, ¿cuál es el volumen de amoníaco que se produce? Se dan cuenta que aquí, gracias a la estequiometría, me doy cuenta que un mol produce 3 mol. En cambio, un volumen va a producir 3 volúmenes. Entonces, como estamos hablando de volumen, que la relación se mantiene, y son todos gases, 10 litros me producen, con 10 litros y 30 litros, produzco 20 litros. Entonces, esa relación se va a mantener. Entonces, muchas veces los gases cumplen esas condiciones. Solo cuando todos son gases. Si no todos son gases, hay que hacer la relación anterior. Hacer la relación estequiométrica. ¿Cuántos moles de el sólido produce para formar ese gas? Entonces, hasta ahí, repito, esto es teoría. Usted el libro se lo puedo pasar para que usted lo revise y se ponga a practicar. Bueno, a realizar teoría, porque lo que más creo que usted ha practicado en clases, en las últimas clases que hemos visto prácticas, ha practicado bastante. Lo que sí les voy a pedir es que revisen el libro porque hay bastante teoría que les puede servir. Ya tanto desde formulación, no sería ni formulación, sería teorías atómicas hasta la parte de formulación. Bueno, este es un ejemplo que toma para que usted vea cómo se calcula, para que vea cómo se hace la densidad. Y cómo la densidad depende del peso atómico. Y así es las mismas condiciones. Entonces déjenme mostrarles las otras cosas que deberían repasar. Por ejemplo,
Lo que me interesa que repasen sería esta. ¿Qué fue que la otra vez que les mencioné que repasen? Ya, esta de aquí. Esta tabla periódica. Aquí está el capítulo 5, que es la tabla de ley periódica. Y usted aquí va a revisar cómo están los grupos y familias. La vez pasada yo les hice creo que los organicé en una tabla, pero aquí está un poquito mejor explicado. Usted va a revisar y aquí están las leyes periódicas. De lo que yo les decía, que si usted se mueve hacia la derecha, disminuye el radio atómico, y si se mueve hacia abajo, aumenta el radio atómico. Aquí también está lo que les decía de los enlaces iónicos. Bueno, de la parte del tamaño iónico, dependiendo si es un anión o un catión. Los cationes tienden a ser más pequeños que que el átomo normal. Acá también está, aquí está más especificadito lo del radio atómico para que usted vea de cuál es más o menos el tamaño. También está la energía de ionización y la afinidad electrónica, que también son cosas que se le toma por teoría. Y aquí está un poquito mejor explicada la parte de los elementos de transición. Entonces, todo esto sí es importante que vaya revisando. Porque los exámenes de física, de química, perdón, de SPOL, son a veces la mayoría casi el examen es teórico. Entonces, aquí hay la teoría que le puede servir para practicar, aunque no es mucha teoría, solamente se da cuenta, son 4 páginas que les explican ciertas cosas. Y lo bueno del libro que tiene la parte práctica, que en la parte práctica usted puede ver y revisar cierta información hasta que llegue a la parte que de verdad es la que a usted le toca llenar. Ejemplo, esto de aquí, sí es importante que vaya revisando y con lo que usted va leyendo, va llenando. Para que sea más fácil y tenga como que el concepto teórico ya un poquito más elaborado. ¿Sí me hago entender? No son recomendaciones para que usted vaya practicando, porque verdad, en la parte de química la teoría es bastante importante. Sobre todo para el examen. Ya cuando esté ahí adentro, ya usted ya se dedica a practicar por su cuenta. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta para cerrar la clase hasta ahí. ¿O alguna duda? Ya igual el día sábado que tengo con los chicos de 1 hora, vamos a hacer la revisión general. Y con los chicos de 2 horas hacemos la revisión general y aparte practicamos cosas que sí veo que te faltan. Por ejemplo, a algunos les falta todavía el manejo de conversiones, el balanceo, porque a algunos todavía sí se les complica el balanceo. Entonces, nos quedamos hasta ahí, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. No, no hay dudas. Igual el libro se los pasé hace tiempo, si no, igual se los vuelvo a pasar sí, para que vayan repasando. Ok, ya se los paso para que vayan repasando y o más luego que me ocupe se los paso ya. Pero el objetivo es que vayan revisando la teoría. Entonces nos quedamos hasta ahí, chicos. Igual el video se lo subo más luego o más tarde. O mañana si tengo tiempo, se lo subo ya. Entonces los dejo. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, cuídense, muchas gracias. Chao, chao.